Buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Hoy vamos a romper un poco el esquema tradicional del programa y les tenemos de verdad invitados de superlujo con una propuesta muy especial. Laura Barrera, muy buenas noches. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo, amigos, amigas de Noticias 22 en esta hora cultural de la televisión mexicana. Efectivamente vamos a hablar de música, de arte, tradiciones, de ciencia en torno a esta Semana Santa, esta celebración que, bueno, más allá de los dogmas o de las filiaciones religiosas, es una conmemoración que tiene un profundo arraigo, muy particularmente en América Latina y en la sociedad contemporánea de nuestro país. Y también desde el punto de vista del arte, desde hace siglos, en la música, en la pintura, en la escultura y en el teatro, en las artes escénicas. Muestra de ello es la representación que se lleva a cabo año con año en Iztapalapa, cumple 180 representaciones este año y está hecha la petición ante la UNESCO para que forme Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ya es Patrimonio Cultural de México, pero bueno, queremos que se eleve a un nivel internacional y que sea una tradición que esté protegida. Vamos a ver esta pieza que les preparamos a propósito de lo que sucede allá en Iztapalapa. La representación que nosotros hoy conocemos, que estamos conmemorando la 180 representación, inicia en 1833 con la pandemia del cólera morbus. No será hasta 10 años después que cumplen la promesa que le hacen al señor de la cuevita de hacer una procesión año con año, porque en 1833 ellos le piden que cese tanta mortandad que estaba habiendo aquí en el pueblo de Iztapalapa. En 1920 tenemos una crónica periodística muy interesante y ya para esa fecha, 1920, hablaba de que venían alrededor de 20,000 personas al Vía Crucis. Para 1920 estamos hablando de un número muy, muy interesante, ¿no? Se conjuga una serie de elementos que la hacen única. Uno, tiene una serie de elementos que vienen y datan desde la época prehispánica, como el tequio, por ejemplo, una parte esa. Otra que tiene una serie de elementos novohispanos, que también nos hablan de este sincretismo que se da en aquella época, ¿no? Entre lo pagano, digamos, y lo netamente religioso. Tiene una serie de elementos muy apegados obviamente a la religión, como al señor de la cuevita, que este año también se cumplen 300 años de la llegada a Iztapalapa. En el 2011 se hizo la declaratoria a nivel delegacional, en el 2012 se hace la declaratoria a nivel de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México y el día 22 del mes que acaba de terminar, de marzo, se logró la inclusión o la inscripción en el listado de Patrimonio Cultural Inmaterial de México. O sea, ese paso ya lo logramos también y ya nada más estaría pasando pues empezar a trabajar para lograr también la inscripción en el listado de la UNESCO. Yo creo que el significado que tiene el tener estos reconocimientos como patrimonio a nivel nacional y la búsqueda a nivel internacional es antes que nada un orgullo, ¿no? De los de Iztapalapense, decir, esta es nuestra tradición, eso es nuestro patrimonio, para que lo conozca todo México, todo el mundo. Yo creo que eso es lo más importante. No se recibe dinero, no se recibe dinero en especie, ni mucho menos, sino creo que es más bien esa lucha, ese trabajo constante de decir que se reconozca nuestra tradición, nuestro legado de nuestros antepasados y que hoy, siglo XXI, sigue todavía tan vigente como hace años. Creo que falta individualizar, digamos, esta representación, porque todos hablamos de la representación en una totalidad, en un conjunto, pero se quedan muchos individuos que participan, que no son el Cristo, que no es la Virgen María, que no es la Soledad, no, pero que también son parte de esta representación.
¿Qué hace falta? Yo creo que dedicarnos un poco a esas personas que de repente están con papeles menores, pero que son tan importantes como el Cristo. A esas vírgenes del pueblo que son tan importantes, vuelvo a repetir, porque gracias a ellos esta es la gran representación. A esos cerca de 2000 nazarenos que llegan, este año no sé cuántos llegaremos, pero que cada uno de los que participan en esta representación de la Semana Santa tiene su propio motivo. Para entender el fenómeno social y su impacto en la actualidad, damos la bienvenida al sociólogo, historiador, académico Carlos Martínez Azad, que es un honor recibirlo esta noche en Noticias 22. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto en saludarlos, Rafael, Laura. Bueno, pues justamente estamos platicando acerca de este fenómeno social. Tú eres gran conocedor de fenómenos históricos, de fenómenos que tienen que ver con pueblos como el pueblo libanés, de lo cual has escrito mucho, con fenómenos culturales como el cine. Hay una adaptación muy particular de estas conmemoraciones de Semana Santa, en general de las conmemoraciones religiosas, con este sincretismo del que se hablaba en la nota anterior, en nuestro país. Carlos, ¿cómo lo verías? Bueno, ha sido muy afortunada la intervención con la que se ha iniciado el programa. En efecto, se trata de una representación y como tal, México tiene una tradición muy, muy amplia que se extiende a lo largo y ancho del país y que data de varios siglos atrás. En el siglo XVIII, esta representación ya era famosa, la que conducía el padre Alfaro en el territorio de la que es ahora San Miguel Allende, y era una representación que atraía muchísima gente y que es muy famosa por muchas razones. Otra muy importante en el centro de México fue la de Purísima del Rincón, Guanajuato, donde fíjate, el promotor de esa representación fue el gran pintor reconocido ahora, Hermenegildo Bustos. Él se encargaba de la realización de esta representación de la Pasión con sus diferentes estaciones, es decir, en general la representación siempre concierne a 14 misterios que atravesó la pasión de Cristo. Y ya en el siglo XIX, en ese lugar, Hermenegildo Bustos hacía las máscaras, o sea que tienen que haber sido máscaras muy, muy, muy bien realizadas por salir del pincel y de la capacidad escultórica que tenía Hermenegildo Bustos. Así es que estamos hablando de una tradición bien importante en todo el país y por supuesto la de Iztapalapa es realmente muy, muy, muy inusual por todo lo que ha traído y todo lo que se ha venido conformando. Ahora acaban de hablar de 2000 nazarenos. Cuando yo comencé a ver esa representación en Iztapalapa, no era esa cantidad, o sea que realmente ha suscitado un mayor interés entre la misma población a cada rato. Y estas representaciones pues están también muy vinculadas, y tú sabes, Laura, Raúl, que saben que me ha interesado mucho cómo se expresa todo esto a través del cine, porque a veces no sabe uno qué fue primero, si el cine o la realidad, porque muchos de estos pasajes tienden a imitar algunas de las escenas, el formato que se ha visto en el cine desde que Cecil B. DeMille en 1927 creó la gran película Rey de Reyes, que inició toda una forma de concebir lo religioso en el cine, esto que concierne a la Pasión de Cristo, con antecedentes varios, mucho tiempo atrás, pero de cualquier manera con Cecil B. DeMille yo creo que arranca la forma o el formato que se le conoce hasta ahora a esas representaciones y muchas veces se buscan imitar. Después de
después de Rey de Reyes hizo Sansón y Dalila, que es otra gran producción, siempre que llama la atención, y vinculada, aunque no tanto, salvo por la forma como el cristianismo adapta toda la herencia del judaísmo. Cecil B. DeMille también emprendió los 10 mandamientos, una película con Charlton Heston que creo, después de ver eso, ya todos sabemos cómo fue el éxodo, ¿verdad? Y ya entendemos cómo se pudo abrir el Mar Rojo para dejar pasar a los judíos que huían de la, de la esclavitud en Egipto. Y que justamente es una de las conmemoraciones que tienen que ver con la Semana Santa. El jueves, lo que está celebrando Cristo en la cena, en esto que llamamos la última cena, es el Seder de Pesach, es decir, el pasaje de los judíos que salen de Egipto, y eso es lo que está celebrando Jesús en la noche en que es aprendido luego de esto que se llama la última cena. O sea, muy vinculadas siempre las dos religiones. No se habla mucho de esto en el momento de la celebración de la Semana Santa. Valdría la pena conocer todos esos antecedentes, y luego algo que se le suma posteriormente, que es la fiesta religiosa del Islam, que es el Ramadán, y en este momento estamos celebrando las 3 fiestas en las diferentes partes del mundo: la que tiene que ver con la Semana Santa de los cristianos, Pesach de los judíos y el Ramadán de los musulmanes. Así es que es una fiesta muy importante por todas estas razones. Y a mí algo que me interesa mucho en términos de la historia de México, yo recuerdo muy bien una de mis visitas a ver la Pasión en Iztapalapa, que se realizaba en el año de Juárez, que se hizo durante el sexenio de López Portillo. Y en todas mis fotografías salían los carteles de Benito Juárez, que, como sabemos, promulgador de las leyes de reforma que prohibían, entre otras cosas, las manifestaciones religiosas abiertas en la calle. Y sin embargo, México tiene esa capacidad de sincretismo, de fusión de cuestiones tan adversas, como en el mismo momento en que se festejan las leyes de reforma, estamos viendo cómo se desarrolla la Pasión en Iztapalapa y, por supuesto, en otros muchos lugares. Y también con esto es interesante recordar cómo durante la persecución religiosa de 1926 en adelante, nada de esto tuvo lugar. Todo esto se interrumpió porque estaba absolutamente constreñido, y bueno, esos festejos que tenemos ahora también tenemos que considerar las formas que ha librado para poderse mantener. Y afortunadamente creo que como sea, se trata de una tradición o de tradiciones que hay que conservar y que vale la pena conocer también más a fondo, y no quedarnos solamente a veces en la superficialidad. Efectivamente, Carlos. Bueno, pues estabas diciendo, en aquella época, efectivamente, la persecución de los católicos, de los cristianos, también tuvimos una interrupción en muchas de estas celebraciones por la pandemia que ya fue no totalmente superada, pero que ya nos permite convivir nuevamente, y por ello la fuerza que tienen estas celebraciones, que lo mismo las encontramos en la Procesión del Silencio en San Luis Potosí, en Oaxaca también, en Cholula, que se hacen, bueno, unos tapetes maravillosos con flores, en fin, a lo largo de todo nuestro país lo hay. Carlos, muchas gracias por estos minutos. Escucharte es un agasajo. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor, un deleite. Muchas gracias a ustedes y mucha suerte en la propuesta para elevar la Pasión de Iztapalapa a Patrimonio
cultural, artístico, no solamente de México, sino del mundo. Y vaya que el Humanidad. doctor sabe al respecto. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Muchas Un fuerte gracias, abrazo. Carlos. Un abrazote. Y con esta reflexión nos vamos a una brevísima pausa. Volvemos a Noticias 22. Miguel Ángel, El Bosco, Dalí, podríamos recorrer la historia de la humanidad a través del arte y encontraríamos representaciones sacras y de manera particular de la Semana Santa. Para hacer este breve recorrido por la iconografía y la plástica religiosa, ya se encuentra con Laura Barrera, el investigador y curador de arte Mariano Mesa Barroquín. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rafa. Mariano, qué placer poder platicar contigo. Mariano es curador del Museo Nacional de San Carlos, que es una institución que resguarda obras que van desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Se encuentra en la colonia Tabacalera, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, sí, es una colección, Mariano, maravillosa, que contiene mucho arte religioso. Y para platicar un poquito desde el punto de vista cronológico, tenemos algunas imágenes que forman parte de este enorme acervo que quienes viven en la Ciudad de México o la visitan no pueden perderse este recorrido. Además, un edificio muy hermoso que fue la residencia del Conde de Buenavista y que se mantiene, pues la verdad, en unas condiciones excepcionales. Estas piezas que vamos a ver pertenecen a la colección y son una muestra nada más de esta colección. No sé si nos las puedan presentar Sergio Camus, nuestro productor, para poderlas comentar un poquito. Aquí estamos viendo obras de diferentes épocas y cada época tiene una razón de ser desde el punto de vista de la representación religiosa, Mariano. Sí, pues, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a hablar acerca de este gran acervo que, además de darnos un poco de identidad y entender más allá de lo que se hizo aquí en México, sino hablar de cómo en Europa fue tan importante el arte que permea en América. A veces lo vemos como una cosa muy separada, incluso la Escuela de Arte Mexicana la vemos como muy separada del arte europeo y absolutamente no es cierto. Provenimos de ese arte que llegó a la Academia de San Carlos en el siglo XIX y efectivamente las obras que estamos viendo forman parte de la sala gótica del Museo Nacional de San Carlos. Y es bien interesante ver estas piezas en principio porque es un arte que obviamente no se desarrolló aquí en América e incluso llega hasta el siglo XX aquí a México. Esto también habla acerca de cuáles eran lo que estaba buscando, sobre todo el gobierno, qué era lo que se quería que se pudiera ver después de la independencia de México. En el siglo XIX el arte gótico no es buscado y en América no es ni siquiera como algo que la gente quisiera tener en sus casas. Es hasta el siglo XX, con todas las vanguardias que se empiezan a replantear el pasado y empiezan a traerlo al presente, que empiezan a comprar estos retablos, que la mayoría llegó a particulares, luego se fueron vendidos al gobierno, y es bien interesante también ver cómo hoy forman parte también del Museo Nacional de San Carlos y conforman todo el recorrido que va desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Y bueno, en un inicio, la pintura, sabemos que desde el siglo IV, V después de Cristo, ya hay obra pictórica que se puede identificar muy bien. En un inicio, la funcionalidad que tenía era sobre todo didáctica, ¿no es así, Mariano? Así es, fíjate que cuando vemos el arte gótico resaltan dos cosas. Primero, estos grandes retablos en donde nos hablan acerca de la vida de Cristo que va desde la Virgen María hasta la crucifixión. Y luego también vemos esta parte en donde está lo sacro, esta relación que hay también con la idea de encontrar la verdadera razón de la vida y que también es esta unión y comunión con Dios. Y aquí sucede algo, estas piezas son hieráticas totalmente, son figuras muy planas, no hay una tercera dimensión, que después eso se va a desarrollar obviamente en el Renacimiento, pero esto sí tiene un porqué. Las figuras y sobre todo el artista no tiene que llamar tanto la atención como el mensaje. Aquí lo que interesa es el mensaje. Y esto también nos da un gran sentido acerca de cómo los pintores no firmaban, eran talleres los que hacían esto. Eran colectividades. Ajá. Así es, de alguna manera pues eran artesanos.
que iban a adornar estos grandes templos, porque también hay que recordar que cuando hablamos del arte religioso en el medievo, no solamente estamos hablando de retablos, tiene que ver también con la construcción de estos templos y con las reliquias. Hablar del arte sacro es esto, esta comunión con la espiritualidad y de lo místico, encontrar el misticismo y entenderlo. Entonces tiene estas dos funciones que obviamente va a cambiar de región a región. No es lo mismo lo que sucede, por ejemplo, en Cataluña. Tenemos algunos retablos de Cataluña en el museo que son impresionantes y obras magníficas, pero no es lo mismo que está pasando, por ejemplo, en Bélgica, ¿no? Es totalmente diferente, y estos talleres sí se van intercambiando información, y sobre todo, y algo que a mí me fascina, sobre todo en estos retablos, es la iconografía. Efectivamente. Y bueno, ¿qué es lo que va pasando después? Aquí tenemos una última cena de Perugino que les vamos a mostrar, porque bueno, ya estamos hablando del 480, ya estamos hablando del Renacimiento. La finalidad sigue siendo una finalidad religiosa, obviamente, que sí tiene un fin educativo, pero ya hay unas búsquedas diferentes, de otro orden. Ya hay que quedar bien a lo mejor con los Medici, con las grandes familias, ¿no? De esto que después fue Italia, que no lo era, o del Imperio Romano. ¿Qué pasa ahí, Mariano? Pues mira, siempre cuando se habla de historia del arte está como repartido, y parece que en cuanto termina el medievo comienza el Renacimiento, y esto en realidad no es cierto. Siempre hay como diferentes facetas. Tenemos que hablar del arte flamenco, el arte flamenco donde por supuesto que los mecenas tienen una gran participación, y ellos también ya quieren aparecer, ya quieren ser el centro del universo del arte. Es decir, es cuando también aparece el retrato, por ejemplo, que anteriormente pues no era como tan permitido, y en este momento es cuando estos mecenas quieren ser retratados. Pero lo interesante aquí es que el hombre ya es el centro del universo, es quien manda, y sobre todo la razón. Estos cuadros que son del 480 y 580 también son bien interesantes porque van a hablar de otras cosas, y es, por ejemplo, lo que siempre se comenta, por ejemplo, Leonardo da Vinci. Ya mete mensajes muchísimo más interesantes que en el medievo. En este momento ya hay una racionalización del arte, y es bien interesante otra vez hablar de la iconografía, porque vas a encontrar pequeños detalles que te van a hablar acerca de un pensamiento muy en específico que va otra vez a través de la sabiduría, y esto, bueno, definitivamente le va a dar otra tonalidad a las obras de arte. Y bueno, los artistas tienen búsquedas propias, ¿no? Por Son supuesto. creadores. Sí. Sí, están retratando a lo mejor a Lorenzo de Medici, o están retratando a su mecenas, están cumpliendo con un encargo, pero tienen también una búsqueda propia, y también tienen mensajes políticos en todas estas obras. Así es. También es un gran recorrido que van a tener estos artistas. Tenemos que hablar, por ejemplo, del barroco, estos momentos en donde la oscuridad permea las obras, y sobre todo donde la luz también va a hablar acerca de la inteligencia humana, y cómo esta luz divina va a permear en estos personajes que muchas veces sí es la representación de Cristo, pero también es la representación de la búsqueda de la verdad. Y esto es lo que hace bien interesante estas obras, y ya ni hablar de estos grandes artistas del manierismo. Tenemos al Greco, que por ejemplo también alarga estas figuras con esta idea también de entender al ser humano más allá de la creación. Entonces, la historia del arte, bueno, va a alargar todo esto, y en el siglo XIX, que también es un momento muy importante, porque también la parte religiosa se va perdiendo. Después de la Revolución Francesa. Somos un mundo mucho más laico, sí. Un mundo más secular, pues, ¿no? Por supuesto, y aparte la Ilustración cambió la idea y la forma de entender el mundo. Los avances científicos, los avances tecnológicos. Claro, y entonces los artistas que son estos casi guerrilleros son los artistas que hacen arte religioso. Ahí están los prerrafaelitas, por ejemplo. Los nazarenos en Italia también cambian la forma de hacer y de pensar el arte. Entonces ahora ellos son los artistas que van en contra de todo, y sobre todo en Roma, en la Academia de San Lucas, se empiezan a desarrollar obras artísticas que tienen estos fines políticos. Ya no solamente se habla de religión, por ejemplo, se toma a Cristo saliendo del templo, echando a los mercaderes, pero en realidad se está hablando de otra cosa, se están hablando de momentos políticos, y es bien interesante también ver cómo estas obras, que son totalmente religiosas, tienen un mensaje que es laico. Efectivamente, y por ejemplo, este podría ser el caso
que bueno, pues son obras de la posguerra como de Stanley Spencer o de las vanguardias como Otto Dix o por ejemplo Salvador Dalí, que ustedes seguramente, ahí tenemos por ejemplo estas de Stanley Spencer, y que bueno, pues ahí están hablando de violencias, pero ya del siglo XX. Entonces bueno, se extiende el discurso religioso también para hablar de otros temas, ¿no? Claro, y sobre todo en el siglo XX, creo que lo interesante es que ya hay una protesta y ya se está entendiendo otro mundo, es un mundo ya de máquinas. En este momento es la revolución industrial que ya dejó todo esto, y en el siglo XX, por supuesto que lo que están buscando es sobre todo ir hacia otro momento. Se dice que se busca el nuevo hombre, es el nuevo orden mundial, y entonces todas estas vanguardias echan manos también de todas las investigaciones científicas. Entonces también se están cuestionando quién es Dios, de dónde proviene Dios, y estas escenas religiosas te van a dar estas connotaciones, la búsqueda de la verdad a través de lo que estamos descubriendo como humanidad. Mariano, qué interesante plática. Son unos cuantos minutos para hablar, Rafa, de siglos en nuestra historia. Pero bueno, pues ahí es una probadita y también una provocación para que busquemos un poquito más de estas imágenes y tratemos de entender qué es lo que se está pintando ahora, qué se está diciendo ahora, por qué se dice, cuáles son los cuestionamientos que tenemos hoy en día en torno a la religión y qué nos puede decir de cómo somos como humanidad, Rafa. ¿Qué te parece? Me parece fascinante, y más allá de los dogmas, el arte siempre enaltece al ser humano, a la máquina o a las creencias, y yo creo que queda muy bien retratado aquí. Y dices, buscar qué están haciendo los contemporáneos, pero también buscar qué hicieron esos clásicos. Hablaban de la piedad, veíamos el descenso de la cruz, pero también hay representaciones bellísimas de la oración del huerto que vale la pena revisar, de los grandes autores de todos los tiempos. Mariano, muchísimas gracias y de nuevo cuenta, bienvenido. Muchísimas gracias. Y nos vamos a ir a una brevísima pausa. Esta noche en Debate 22, Álvaro Cueva platica precisamente sobre la celebración de Semana Santa en Iztapalapa con Alfonso Reyes, presidente del comité organizador, David Uriel González, quien representa a Jesús, y Paulina Quetzali García, que personifica a la Virgen María. No se pierdan esta conversación terminando Noticias 22. Por lo pronto, una breve pausa. Seguimos con este programa especial. Seguimos platicando acerca de manifestaciones sociales y culturales en torno a la Semana Santa. Y bien, desde la Edad Media hasta nuestros días, la música no ha quedado al margen de los relatos religiosos, desde misas de requiem, pasando por oratorios y cantatas, hasta obras más específicas como las Pasiones, el Stabat Mater o las 7 palabras. Para hablar al respecto, saludamos a José Areán, un referente de la música y la dirección orquestal, además de muy querido amigo. Rafa, vamos contigo. Gracias, Laura. Pues sí, en efecto, es un honor tenerte aquí, Pepe. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, Rafa. Y nos podríamos llevar cualquier cantidad de temporadas de escenarios y de Noticias 22, hablando específicamente de la música sacra y su evolución, porque bien dice Laura, desde el medioevo, hace ratito reflexionaban sobre los mecenazgos. No podríamos entender a Vivaldi, que tiene un Stabat Mater muy lindo, el prete Rosso, el cura rojo, sin hablar del mecenazgo de la iglesia. Y aquí una pista, porque fue una provocación que hiciste antes de entrar al aire. Hay otros mecenazgos principescos y que nos hablan del Santo Grial, los resultados, no digo más. Muy bien. Pepe, platícanos, ¿en dónde arrancamos? Pues mira, obviamente la música siempre ha sido parte del ritual, ¿no? O sea, desde sus más remotos y primitivos inicios. En el mundo occidental, en efecto, bueno, sobre todo a partir, digamos, de la era cristiana, tienes este momento en donde se hace el canon gregoriano, digamos, la regla gregoriana, en donde todos los cantos gregorianos, obviamente así llamados por el Papa Gregorio, se codifican y se empieza, de hecho, la escritura musical para que es una cosa también mnemotécnica, para acordarse de las palabras hay entonaciones. Y a partir de ese momento que los conocemos todos estos cantos gregorianos como una monodia, es decir, algo en donde no hay acompañamiento, solamente hay una melodía, inicia, sobre todo en París, esta ars antiqua con Leoninus y Perotinus, que es la idea de empezar a tener más de una voz al mismo tiempo. Y esto mencionaban hace un momento cómo era importante que el artista no estuviera por encima o enfrente del significado religioso,
religioso. Y esto es en efecto uno de los primeros problemas, digámoslo así, ¿no? Es decir, el placer sensual, sensorial de escuchar la música no debe ser en la música sacra, en principio, en los inicios, no debe ser más importante que el contenido propiamente dicho, digamos, eclesiástico, canónico. Sin embargo, cuando ya lleguen las nova, pues claramente estamos escuchando ya más de 3 voces, estamos escuchando motetes, estamos escuchando una serie de elementos que hacen que la letra de la música, del texto ya no sea tan clara, que el placer de escuchar estas voces que se entrelazan empieza quizá a ser más importante, sobre todo hacia el Renacimiento, que el contenido original de las palabras, y entonces de ahí, ahora sí que de ahí para el real, o sea, de ahí se inicia lo que conocemos como la música sacra tal cual, y ya no solamente como una especie, digamos, de acompañamiento, de embellecimiento o de adorno a la palabra canónica, a la palabra eclesiástica, a la palabra del libro, sino una manera de crear arte del más alto nivel. Y bueno, a partir de Palestrina, que realmente empieza a inventar una manera de juntar diferentes voces con una enorme independencia que conocemos como polifonía. A partir de entonces, pues vamos hacia todos los grandes polifonistas italianos, y bueno, esto corona probablemente con las obras de Johann Sebastian Bach, quien, como bien mencionabas, o sea, los mecenazgos eran mecenazgos religiosos todavía para casi todos estos músicos. Aparte de algunos príncipes que existieron, como Gesualdo di Venosa, que dependía de sí mismo y podía de hecho componer lo que él quería, la mayor parte de los compositores dependían de ser empleados o de un príncipe o de una iglesia en particular. El caso de Johann Sebastian Bach es clarísimo, y entonces la producción principal de estos compositores es producción para que se utilice durante los servicios, primero durante la época, digamos, católica, y luego cuando se escinde la Iglesia luterana, el protestantismo, inicia también una nueva manera de ver esta música, una nueva manera de pensarla, porque ya no se considera, digamos, tan pecaminosa, tan terrible el hecho de que estamos separándonos del texto original, sino al contrario, la idea es que la música viene de Dios, también es una manifestación de la naturaleza, y por lo tanto nos puede enaltecer y puede enaltecer también nuestra devoción. Entonces de ahí es de que es el momento en que Johann Sebastian Bach pues inicia con bueno, no inicia, quizá es el corolario absoluto de lo que había empezado desde el medioevo. Y de ahí, bueno, podemos hablar de lo que sucede ya en el siglo XVIII y XIX, primero en el barroco tardío y por supuesto el clásico, en donde tenemos por ejemplo a Haydn, a Mozart, ambos compositores insignes que tienen mucha música mundana, por así decirlo. Ya empieza a tener en la vida de los compositores, la música no eclesiástica empieza a tener un papel cada vez más preponderante, pero por supuesto que entran también al deber de satisfacer a los príncipes, y al deber también, digamos, íntimo de acudir, digamos, a los momentos eclesiásticos, a los momentos religiosos. Una coronación de esto, por supuesto, el Requiem, la misa de muertos de Mozart, o las 7 palabras de Haydn, exactamente. Y entonces, de esta manera, empieza muy claramente y muy hasta el siglo XIX podemos seguir dándonos cuenta que la música no sacra, la música, digamos, de uso no sacro, empieza a ser mucho más importante para los compositores, pero no deja de ser visitada la música sacra por los grandes compositores, por Beethoven, por Dvorak, por ejemplo, su Stabat Mater. El Stabat Mater, lo comentaba Laura hace ratito, el Stabat Mater es un texto que viene desde el siglo XII, me parece, atribuido a Jacopo de Todi, un monje franciscano, y que es uno de los textos en latín más conmovedores que puedan existir. Es la adoración o la adoración de la Virgen a través de su dolor. Stabat Mater Dolorosa, ahí estaba la Madre Dolorosa. El cuadro de ese poema es la Madre de Cristo junto a la cruz. Y
concentrándose en ese momento, en ese poema en particular, en el dolor de ella como humano. Y entonces es una obra que ha provocado a muchos compositores porque es de una humanidad, de una, digamos, una cercanía, cualquiera que ha sido, seas mujer o no, seas madre o no, o padre, es conmovedor. Y este texto entonces es visitado pues en todos los siglos, prácticamente desde que se creó, es visitado por Rossini, por Pergolesi, es visitado en tiempos más contemporáneos por incluso el propio Arvo Pärt, aunque no es una obra de las más grandes que haya escrito, pero Arvo Pärt tiene un Stabat Mater, obviamente Dvorak, uno de los hermosos Stabat Mater del siglo XIX, hay uno reciente relativamente de James Macmillan, el compositor escocés. Y entonces, bueno, es increíble como un poema escrito en el siglo XII, con este motivo particular religioso, puede dar estos frutos increíbles a lo largo de siglos y casi de 1000 años pronto. Y estábamos hablando, y que no se quede la provocación en el tintero, algo que podría romper el esquema y que inclusive ha tenido cierta polémica, la búsqueda del Santo Grial, de un compositor que no se ha nombrado ahorita, Richard Wagner. Así es. Beethoven rompe esos esquemas, él se pone en el centro y dice, aquí está el artista, y empieza también a separar un poco ese sincretismo ideológico, secular. Pero bueno, no hablemos de Liszt. Pero Wagner, ¿qué pasa con Wagner? Wagner es muy interesante porque, digamos, primero suscrito a una filosofía totalmente humanista, totalmente concentrada en sí misma, a un enorme egocentrismo, que además lo atrae, hay una atracción mutua también en cierto momento con Friedrich Nietzsche, uno de los grandes negadores de la existencia de Dios, uno de los primeros que plantea que se ha acabado ya el mundo eclesiástico, el mundo de la religión. Bueno, Wagner de repente hacia el final de su vida da un giro y escribe este Parsifal maravilloso, esta obra que es la historia de alguien que, digamos, a través del sufrimiento conoce el dolor de los otros, la empatía, y eso es una especie de iluminación humanista, pero ciertamente también religiosa, un cambio, una transfiguración del personaje de Parsifal, mismo que odió Nietzsche, y es una de las razones por las cuales se separaron los caminos de ambos. Pero sí es curioso pensar que alguien que no identificamos con la música sacra en absoluto, porque no era su idea tampoco acudir a un hombre revolucionario que creía en los nuevos ideales, digamos, de la post-revolución del 1848, que estaba, digamos, básicamente enfocado en el futuro, en un mundo nuevo, no en el viejo canon eclesiástico. Pues es curioso que al final de su vida haya tornado su vista precisamente hacia ese sentimiento cristiano y que haya producido este enorme, maravilloso Parsifal. Dicen que el cielo está lleno de arrepentidos, ¿no? Igual, es muy posible. Wagner lo sabía. Mi querido Pepe, muchísimas gracias por iluminarnos. Ahí está la lista, espero que hayan tomado nota, son muchos compositores, pero vale la pena seguirlo, con que se metan al tubo y busquen las 7 palabras o un requiem, que de hecho Mozart no lo terminó él, pero el Lacrimosa sí es suyo, es un hecho indiscutible. Gracias, Pepe. Al contrario, es un placer estar aquí. Laura. Bueno, pues fascinante escuchar a Pepe Arián, que nos invita también a despertar la curiosidad de nosotros, de nuestro público, para conocer, para escuchar más de esta música que sí, bueno, pues va cambiando, se va transformando y, bueno, pues incluso en el siglo XX, a fines del siglo XX, se compone estas obras, Arvo Pärt, la Pasión según San Juan, o Sofía Gubaidulina, que también tiene una Pasión según San Juan, por cierto, bastante aterradora. Así que, bueno, pues ahí les dejamos para que estos días se pongan a escuchar algo de esta música y la disfruten enormemente. Platicamos hace ratito acerca de las manifestaciones en diversas partes de la República. La tradición ha adquirido rasgos distintivos en cada región, en cada rincón del país, y para ello vamos a conocer la procesión en Aguascalientes. Después de 3 décadas de no realizarse la procesión del silencio en Aguascalientes, este viernes a las 19 horas se retomará esta tradición. Los antecedentes históricos más antiguos que tenemos de esta tradición los encontramos en el último cuarto del siglo XVIII, en la entonces parroquia de la Villa de la Asunción de las Aguascalientes, donde existía una cofradía del Santo Entierro que precisamente el Viernes Santo por la tarde-noche
salía a procesionar por las calles de Aguascalientes, paseando, por decirlo de alguna manera, las imagen de un Cristo muerto que conmemoraba la muerte y la pasión de Cristo. Sin duda, algo que ha permeado en la ciudad de Aguascalientes es que no del todo la procesión del silencio como tal se fue. Cada uno de los barrios de Aguascalientes hace su propia procesión, su pequeña procesión alrededor de las plazas de estos barrios. En el siglo XX los franciscanos retomaron la procesión del silencio y se incluyeron las andas, en donde se presentan algunos pasajes de la Pasión de Cristo. Es en 1989 que los mismos franciscanos suspendieron este acto. En el 2022, con la llegada del obispo Juan Espinosa, se plantea retomar la procesión del silencio. Algo que se ha tenido claro para ahora que se retoma la procesión es no inventar. Lo que se está haciendo es en base a la historia oral que existía y que se recordaba, a mucha información, sobre todo fotográfica, que se encontró en periódicos de la época. Y bueno, a partir de ahí sí, una procesión renovada con más elementos, sobre todo para vestirla. Y estas andas lo que buscan es hacer una síntesis de la pasión de Cristo. Cristo ha muerto ya el viernes a mediodía, y el viernes en la tarde las andas es recordar desde la oración en el huerto los momentos importantes de la pasión, como la flagelación, la crucifixión y la piedad en el momento en que la Virgen toma el cuerpo de Cristo, el entierro de Cristo y la soledad de María. Noticias 22, Alberto Aranda. Un par de cositas que por estar hablando de artes plásticas y de música que tanto nos apasiona, se nos olvidó decirles, pero ya acordamos con Pepe Arián qué planes tiene al frente de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, donde está ahorita. De verdad celebramos mucho, ya nos platicará al respecto. Y no habíamos saludado a Laura Regis. Hola Laura, muchas gracias. Es en que la con la traducción de emoción lenguas de señas mexicana. de los contenidos que tenemos hoy, se nos han barrido. Así pasa en los programas en vivo. Vamos a una breve pausa. Volvemos. Es viernes de eliminar la ciencia en movimiento y la creencia no queda exenta de someterse al método científico. Vean por qué. La imagen de una de las figuras más influyentes a lo largo de la historia y del personaje central de los evangelios que conforman la Biblia es la de un hombre blanco, barbudo, de cabello largo castaño y ojos azules, un tanto lejana a las características judías. Ese rostro de Jesús de Nazaret se delineó en el Renacimiento por los artistas europeos, pero la pregunta es, ¿qué dice la ciencia, la historia y la inteligencia artificial sobre la verdadera fisionomía de Jesucristo? Una de las investigaciones que ha cobrado relevancia al respecto de este tema fue la realizada en 2001 por el médico británico Richard Neff para un documental producido por la BBC. El experto forense en reconstrucciones faciales utilizó sus conocimientos científicos para alcanzar una imagen de Jesús cercana a la realidad. Después de reunir a un equipo de antropólogos forenses y programadores, desarrolló un estudio a partir de 3 cráneos del siglo I que pertenecieron a los antiguos habitantes de la misma región donde Jesucristo habría vivido. Los esqueletos de judíos de esa época muestran que la altura media era de unos 60 metros y que la gran mayoría de los hombres pesaba poco más de 50 kilogramos. Con ayuda de la tecnología de modelado 3D, recrearon un nuevo rostro y el resultado fue el siguiente: un hombre de piel morena, con ojos castaños y cabello más corto y rizado, color marrón oscuro. Por su parte, el diseñador gráfico brasileño Cícero Moraes, especialista en reconstrucción facial forense, aseguró que Jesús era moreno, considerando la tez de personas de su región de origen y principalmente analizando la fisionomía de personas del desierto, gente que vive bajo el intenso sol. Para el 2020, con ayuda de la inteligencia artificial, el fotógrafo neerlandés Bas Uterwijk, cuya especialidad es recrear los rostros de personajes históricos con tecnología, obtuvo una imagen de Jesús con las características étnicas del Medio Oriente hace 2000 años. El artista utilizó el programa Artbreeder
que permite crear personajes sin dibujar a partir de una serie de parámetros, una aplicación capaz de aprender y reproducir conceptos, pero no de imaginarlos. Uterwijk combinó muchos rostros con los que tradicionalmente se ha representado esta figura, incluida la imagen de la Sábana Santa de Turín y el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci. El resultado fue parecido al estudio de 2001, un hombre de tez morena con cabello y ojos castaños. De acuerdo con expertos, la dificultad para saber cómo lucía Jesús viene del mismo origen del cristianismo. El Nuevo Testamento, la parte de la Biblia que narra su vida, no hace ninguna descripción de su aspecto físico. Lo cierto es que su rostro cambia según las eras y las necesidades políticas de los líderes. Noticias 22, Karen Rivera. Los pasajes bíblicos también han alimentado el séptimo arte prácticamente desde su origen. Aquí un breve repaso por algunas cintas mexicanas que abordan el tema. Este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias. La vida, obra y muerte de Cristo ha sido pocas veces retratada en la cinematografía nacional. Señor. En 1942 estrenó Jesús de Nazaret, del cineasta español José Díaz Morales, exiliado en México. El filme fue protagonizado por el actor argentino José Cibrián. Cuenta la leyenda que la película se filmó a sugerencia del presidente Manuel Ávila Camacho. El cuadro que contemplé es artístico. Otro dato curioso es que la película inicia con un discurso del entonces arzobispo de México, Monseñor Luis M. Martínez, quien asistió al rodaje y ahí fue filmado. La trascendencia de esta película. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Miguel Contreras Torres, pionero del cine mexicano, estrena en 1948 Reina de Reinas, la Virgen María, un filme que recrea la vida de Jesús desde la perspectiva de su madre. El largometraje fue protagonizado por Luana Alcañiz como María y Luis Alcoriza como Jesús. Cabe destacar que Luis Alcoriza tuvo una destacada carrera como director y guionista en nuestro país. Sin lugar a dudas, el filme más querido por los mexicanos sobre la pasión de Cristo es El Mártir del Calvario, dirigida por Miguel Montoya. El actor español Enrique Rambal se ganó el corazón de los mexicanos con su interpretación del Hijo de Dios. La película sigue siendo altamente valorada, incluso existe una versión que fue coloreada digitalmente. Que has encubierto estas cosas grandes a los sabios y las has revelado a los humildes. El cineasta Miguel Zacarías superó a todos sus antecesores, al menos en su ambición de retratar la vida del Nazareno. Su trilogía inició en el año 1971 con Jesús, el Niño Dios, filme que narra su nacimiento, la visita de los Reyes Magos y otros pasajes bíblicos sobre su primera infancia. Luego, en 1972, llegó a la cartelera Jesús, María y José. La persecución del rey Herodes de Judea obliga a Jesús y a sus padres a huir al desierto de Egipto, donde el niño aprende sus primeras letras. José trabaja de carpintero, pero cuando le piden que haga una cruz para ejecutar a un criminal, decide regresar a Nazaret. ¿De dónde has traído esto? La hice yo mismo. Arroja ese instrumento de infamia. ¿No ves que por no hacerlo yo tuvimos que huir de Egipto? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? La trilogía cierra con Jesús nuestro Señor. El actor mexicano Claudio Brook se encargó de dar vida a Cristo. Yo te lo mando. Carga con tu camilla y vete a tu casa. Entre las curiosidades de este filme es que fueron retratados lugares emblemáticos de nuestro país, como la arquitectura de Guanajuato, el volcán Popocatépetl, y la escena cuando Jesús encuentra a María Magdalena en Los Olivos, es el actual Parque de los Olivos en San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac. ¿Sabes mi nombre? ¿Me conoces? Estos son solo algunos de los filmes mexicanos que se aventuraron a retratar la vida de Jesús. Noticias 22, Julio López. Esperamos que hayan disfrutado este programa especial de Semana Santa y bueno, pues que estén en casita descansando, conviviendo con la familia y viendo Canal 22. Por supuesto, con el respeto a todos los dogmas de fe, cada quien tendrá su creencia, pero el arte, el cine, la pintura
están manifiestos y tienen las simbolizaciones, la representación, la iconografía de estas fechas. Efectivamente. Bueno, antes de irnos les comentamos que el sábado se cumplen 50 años, mañana, del fallecimiento de Pablo Picasso, y aprovechamos para invitarlas a que no se pierdan el programa de lunes. Ahí vamos a hablar de ello. De este gran pintor malagueño, entre otras obras, autor del Guernica. Y con esta invitación nos vamos, no sin antes dejarles unas recomendaciones para el fin de semana. Karen, vamos contigo. Muy buenas noches. Bienvenidos a la cartelera cultural. ¿Listos para divertirse? Uno de los conciertos más esperados del año es el de la agrupación de K-pop Blackpink, que por primera vez se presenta en México. Esta banda, integrada por mujeres, se caracteriza por increíbles coreografías, llamativos videos y pegajosos beats, con ritmos que incluyen la balada pop y el rap. Bombaya es quizá uno de sus temas más emocionantes y conocidos a nivel mundial, que las ha llevado a presentarse en países como Japón, Estados Unidos y Canadá. En este mes llegan al país donde presentan 2 conciertos en el Foro Sol. Sigamos disfrutando de la cultura coreana. Ahora los invito a viajar en el tiempo y situarnos en 1942, especialmente en la cárcel de Lecumberri, con la propuesta escénica Solo en el Desierto, que cuenta la controvertida vida del muralista y pintor mexicano Manuel Rodríguez Lozano. La obra comienza con su protagonista recluido en prisión en la primera mitad del siglo XX, pintando una de sus más emblemáticas obras, La Piedad en el Desierto, inspirada en La Piedad de Miguel Ángel. A partir de esta escena, el personaje hace un repaso por su vida desde su infancia hasta la relación con sus padres, pasando por su matrimonio con Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahui Olin. Este unipersonal con guión dramático también muestra una época enmarcada por grandes cambios de la cultura y de la sociedad mexicana, así como por la moralidad estricta característica de esos años. Imperdible. Pero si prefieren visitar el pasado y conocer un poco más la historia del país, la Casa Museo Guillermo Tovar de Teresa es la mejor opción. Esta casona porfiriana, ubicada en la colonia Roma Norte, fue habitada por el cronista de la Ciudad de México, estudioso del virreinato, del Segundo Imperio y del porfirismo. Esculturas, fotografías inéditas, muebles antiguos, algunos de ellos del siglo XVI, una colección de pinturas y grabados de época, así como una serie de objetos inimaginables, pueden verse en el recorrido de este museo, que invita a conocer desde lo más íntimo los tesoros que heredó a los mexicanos el historiador Guillermo Tovar de Teresa. No hay pretexto para no visitar este lugar porque la entrada es libre y está abierto los 7 días de la semana. ¡Que se diviertan! Hasta aquí la cartelera el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.